Quiero criticar a este tipo y a los que son como él, que tienen como única fuente de la información RT y Sputnik. Volodymyr Zelensky dice que Estados Unidos nunca vio a Ucrania en la OTAN y tampoco querían verla ahí, acusando obviamente al gobierno de Joe Biden de únicamente utilizarlos para lo que todo el mundo ya sabemos. Y vaya, amigo Zelensky, hasta que te diste cuenta, lástima que ya es demasiado tarde. Lástima que no hablas español, no usas TikTok y nunca viste los videos de un simple chofer de Uber que se la pasó diciendo eso por... Esto es lo que pasa. La persona no habla ni ruso ni ucraniano, solo sabe lo que le presentan los propagandistas. Información especialmente preparada para él y para gente como él. No puede escuchar en el idioma original a los políticos y periodistas de esta región. Por eso, conoce solo el 2% de la información que existe y trata de usar esta información como si fuera un experto. Por lo que entiendo de sus palabras, él acusa a Zelensky de iniciar la guerra. Es decir, supuestamente Zelensky creyó que Ucrania sería admitida en la OTAN y comenzó la guerra con Federación Rusa. Pero no sabe lo principal. La guerra comenzó en 2014, cuando Zelensky todavía era actor y productor de una enorme compañía de medios que producía programas y películas tanto en Ucrania como en Rusia. En sus películas y show actuaban todos los actores famosos de Rusia y Ucrania. Esta persona, antes de su mandato presidencial, en 2019, mantenía negocios activos con Rusia. Pero volvamos a la OTAN. Esta idea, que supuestamente Ucrania contaba con ser admitida en la OTAN, es pura mentira. Ucrania está luchando por su país, no por la OTAN. Les voy a contar sobre la evolución de la opinión pública ucraniana respecto a la OTAN. En 1991, después de la caída de la Unión Soviética, según las encuestas, solo el 10% de los ucranianos apoyaban la idea de unirse a la OTAN. Después de que Rusia invadiera Moldavia y creara allí la República de Transnistria, un 2% más de ucranianos comenzaron a querer unirse a la OTAN. Después de la Segunda Guerra de Chechenia, otro 2% más, ya que aunque todos veían el comportamiento agresivo de Rusia, consideraban a Chechenia un asunto interno de la Federación Rusa. Luego, en 2004, hubo una interferencia rusa en la política interna de Ucrania y una retórica muy antiucraniana en la televisión rusa. Rusia promovió a su candidato presidencial, Viktor Yanukovych, y mediante el financiamiento de sus manipulaciones electorales, llegó a ser presidente. Pero no por mucho tiempo. Los ucranianos organizaron una revolución, la policía y el ejército apoyaron al pueblo. Y hubo nuevas elecciones, en las que hubo más acceso de observadores y periodistas al conteo de votos. Y finalmente ganó Viktor Yushchenko. Pueden ver lo que pasó a su cara. Intentaron envenenarlo durante la campaña electoral. Esta interferencia en la política interna también añadió un par de puntos porcentuales a quienes deseaban unirse a la OTAN. Pero cuando en 2008 la Federación Rusa ocupó una parte de Georgia, el porcentaje de ucranianos que querían unirse a la OTAN aumentó al 25%. Todavía era poco a pesar de las circunstancias. Luego, en las próximas elecciones, Yanukovych volvió a ser presidente. Pero hubo otra revolución contra él y su política, y él huyó a Rusia. Y incluso en 2014, cuando la Federación Rusa anexó Crimea, solo el 35% de los ucranianos querían unirse a la OTAN. Y cuando empezó el conflicto en el Donbass, completamente preparado y financiado por Rusia, ni siquiera entonces había un 50% de apoyo de la OTAN. Y hasta hoy los ucranianos no esperaban unirse a la OTAN en los próximos 50 años, ya que un país que tenía un conflicto militar en su territorio no podía ser miembro de la OTAN. Y por eso los ucranianos eligieron a esta persona como presidente en 2019. Como estaba dispuesto a negociar con Rusia, era famoso ahí y en general, antes de su mandato presidencial, hablaba principalmente en ruso. Efectivamente, cuando se convirtió en presidente, comenzó a negociar y desarmar al ejército ucraniano. Esto es 2019. Zelensky fue al Donbass a ordenar a los militares que se retiraran de sus posiciones, a lo que este soldado entró en la discusión con él. Hablaba en nombre de todos los militares, diciendo que si se retiraban de estas posiciones fortificadas, mañana los rusos las ocuparían, que es básicamente lo que sucedió, ya que no podían desobedecer la orden del comandante en jefe. Además, Zelensky detuvo el financiamiento de los programas de misiles Neptun y Vilja. También, antes de la guerra, él organizó desminado del sur de Ucrania, retiró 3 brigadas de tanques del norte de Ucrania y eliminó la protección del aeródromo militar del Gostomel. Básicamente removió a las fuerzas especiales de ahí y dejó solo a reclutas de 18 años. Así que Zelensky abrió las puertas a las tropas rusas.
Por eso las tropas rusas entraron tan fácilmente en el sur de Ucrania, ocuparon Jersón y rodearon Mariupol. En la primera ola del avance sobre Kiev, los militares llevaban consigo uniformes de gala, y junto a ellos viajaban autobuses de la Guardia Nacional Rusa, policías especializados en dispersar manifestaciones, que se sorprendieron mucho cuando los empezaron a quemar con morteros y RPG. Así que en algo tiene razón este tipo. Zelensky sacrificó vidas ucranianas, pero no para unirse a la OTAN, sino para entregar Ucrania a Rusia. ¿Qué impidió estos planes de Zelensky y Putin? Es una historia muy larga, pero voy a dar solo dos hechos. Este es Roman Dubin, el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania en Kharkiv, que distribuyó armas a la gente para defender la ciudad. Fue arrestado por eso. Aquí está en la sala del tribunal. Y este es el general Sergio Krivoniz, que vertió aceite de motor en las pistas del aeropuerto Juliane en Kiev, para evitar el aterrizaje de los aviones rusos y para que Zelensky y su equipo no pudieran escapar. Los ucranianos comenzaron a actuar sin órdenes y sin ayuda de la OTAN. Y miren qué ayuda vino de la OTAN y cuándo. Es ridículo. Pero ese es otro tema de la conversación. En general, Ucrania todavía existe no gracias a Zelensky y su equipo, sino a pesar de ellos. Incluso miren al general Syrsky. Es ruso, sus padres viven en Rusia, su hermano y su padre son militares rusos y odian a Ucrania. Y Syrsky tiene apodo General 200. El pueblo ucraniano y el ejército ucraniano están luchando en dos frentes, contra Rusia y contra su propio gobierno, saboteando las órdenes que perjudican a Ucrania. Y esto es solo una pequeña parte de la información que sé. Por eso puedo decir con confianza que este experto ni siquiera ve la punta del iceberg.